Hola, buenas madrugadas. Aquí volvemos en estas sesiones especiales del verano del Espacio en Blanco, en pleno mes de agosto. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias y es de nuevo nuestro tiempo. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias, para una nueva cita con el misterio. Y si ya estáis listos, ahí vamos, el primer tema comienza. Ahí estaba yo en nuestra primera introducción, sí. Un caso bastante dramático de alguien que decía que veía caras y escuchaba voces. Y yo no sé por dónde empezar a preguntarte, quizá como psicólogo clínico tengas mucho que contarnos. ¿Qué son las obsesiones o no sé, por dónde empezamos? Sí, en este caso podríamos introducir el tema dando una idea general. La obsesión debe incorporarse dentro del cuadro sintomatológico de los trastornos mentales en general. Hay una gran variedad estudiada por la psiquiatría de trastornos mentales que van desde las neurosis, la psicosis, las esquizofrenias, trastornos muy diversos, desde los que pueden tener posibilidad fácil de solución hasta aquellos casos realmente complicados de personas internadas en hospitales psiquiátricos, en manicomios, donde la solución a su problema se ve muy distante. Dentro de la variedad de causas que pueden provocar los trastornos mentales, como pueden ser traumatismos craneales, el estrés no debidamente atendido, la exposición a radioactividad, las ciertas invasiones microbianas, el delirium tremens producto del alcoholismo y otras causas más, debemos incluir este aspecto que llamamos obsesión y que fue muy bien estudiado por Allan Kardec en el siglo pasado, cuando elaboró las bases teóricas de la doctrina espiritista, cuando presentó que algunas personas podían ser víctimas de influencias espirituales negativas, es decir, la influencia dañina de un ser espiritual que por odio, por venganza o por alguna otra razón invade la personalidad de esa víctima y de alguna manera la lleva a una conducta desordenada y trastornada. De modo que la obsesión viene a ser un factor más que incide dentro del cuadro de enfermedades mentales, pero en este caso no producido por factores que podríamos llamar materiales, objetivos, sino por factores de tipo espiritual, muy vinculados incluso al proceso reencarnatorio de la persona. Casi nada, si te parece hacemos una mínima pausa. Claro. Es decir, John, he querido entender que aparte de toda esa serie de factores, vamos a decir normales, el estrés, los traumatismos, etcétera, hay otro factor que puede provocar obsesiones que son entidades espirituales negativas. Efectivamente, y hay evidencia muy directa en todos los tiempos sobre ello y muy modernamente en distintos establecimientos psiquiátricos. Hay personas que están siendo afectadas por una influencia, vamos a llamarla paranormal, de un ser desencarnado, y a eso es lo que normalmente llamamos obsesión. Esa influencia puede ser debida a una actitud de venganza, de odio, por algún conflicto no resuelto, originado anteriormente entre quien ahora provoca la obsesión y quien ahora está sufriendo como víctima. Me dejas perplejo porque ¿qué dicen los psiquiatras de todo esto? Supongo que habrá muy pocos que acepten que este tipo de cosas puedan ser provocadas por un espíritu desencarnado y seguramente atiborran a los enfermos a drogas y montones de cosas sin otro tipo de visión, ¿no? Sí, todo depende de la óptica, naturalmente, que adopta el psiquiatra o el psicólogo clínico o el terapeuta en general. Pero me consta, por ejemplo, porque lo conozco, que en Brasil hay muchísimos hospitales psiquiátricos de orientación espírita que son atendidos por psiquiatras perfectamente profesionales de orientación espírita que conjugan ambos criterios, el criterio académico, el criterio tradicional de la psiquiatría, con la incorporación y la admisión de este factor de la obsesión espiritual. Y tengo constancia y hay estadísticas de ello, de que algunos pacientes, algunos enfermos mentales tratados de esta manera
tienen mayores posibilidades de recuperación que si fuesen únicamente atendidos con una terapia tradicional que incluso resulta en muchos casos inoperante. Antiguamente los tratamientos de la obsesión tenían técnicas muy violentas como el electroshock, la lobotomía. Hoy en día, con la administración de ciertos medicamentos, se va en la búsqueda de calmar, sedar al paciente, pero en muy pocos casos se logra una verdadera recuperación del problema que le afecta. Yo supongo que tendrás algún caso para contarnos. O antes te pregunto cuáles son las características de un obseso, yo no sé si llamarlo así, es decir, de un ser que está obsesionado por una influencia paranormal. Sí, ¿Qué es lo que siente el sujeto? Bueno, hay síntomas externos que se confunden con lo que podríamos llamar estados psicóticos, donde hay delirios determinados, aspectos paranoicos, cierto desdoblamiento de la personalidad, identidad confusa. La persona puede estar hablando como si otra identidad tuviese en ese momento, y de modo que el cuadro exterior sintomatológico es muy parecido en otros tipos de trastornos mentales, no necesariamente de obsesión. Nosotros tenemos el siguiente criterio básico en el tratamiento de este tipo de afecciones. En primer lugar, partimos de las hipótesis tradicionales. Es decir, nuestros primeros elementos de trabajo son el de considerar en la biografía patológica de la persona que este trastorno ha podido ser de origen biológico, social, psicológico, emocional. Y si agotadas estas alternativas nos encontramos que el problema continúa, empezamos a explorar la posibilidad de que una personalidad intrusa, por llamarlo de esa manera, un ente espiritual desencarnado, sea el que esté causando el problema que afecta a la persona. ¿Y de qué forma lo hacéis cuando habéis descartado ya el resto de las posibilidades? ¿Habláis con ella a ver si ha tenido alguien en esta vida que le haya, no sé, cómo lo hacéis? Bueno, hay varios aspectos que identificar. Uno es la descripción del propio paciente y otro es lo que llamamos el diagnóstico mediúmnico. Es decir, en una mesa, en una reunión con el paciente, con algunos familiares, también participan algunos profesionales, psicólogos, médicos que están en nuestras instituciones y algunas personas con facultades de mediumnidad. Con la intervención de los médiums se puede lograr del mundo espiritual orientación en torno al problema que afecta a la persona. Y si se trata de un ente desencarnado, de un ser desencarnado que está provocando la obsesión, logramos que se manifieste a través de un médium, identificar las razones que tiene para la obsesión y tratar de lograr una especie de terapéutica del perdón. Es decir, que se disuelvan los vínculos de odio que han generado y que están alimentando esa simbiosis, esa relación enfermiza de la obsesión. Te puedo asegurar, y las personas que me escuchan que han estado de una o de otra manera en esta temática seriamente, te puedo asegurar que tenemos centenares de casos de personas que atendidas de esta manera fueron devueltas a una vida sana, a una vida normal, como ciudadanos, como hijos, como esposos, como padres de familia, como ciudadanos normales, y que por las otras terapias tradicionales no encontraban solución. Lo explicas de una forma muy clara, como se nota que eres profesor de universidad, pero a mí me gustaría matizar unas cuantas cosas. Me voy a poner un poco crítico. Claro. ¿Hasta qué punto es fiable que un medium haga, no sé, un diagnóstico, no sé si llamarlo diagnóstico, es decir, un juicio de este tipo para decir que ese individuo está obsesionado con un espíritu? Aunque nosotros sabemos que tú eres muy serio y que es una nueva onda que está funcionando en el mundo esta de apertura hacia otros mundos y que en muchos de ellos está la clave. Sí, yo diría que la seriedad tiene que ver con los resultados. En muchas ocasiones yo me he encontrado con casos que me han sido remitidos al movimiento espírita por psiquiatras que incluso en la hoja que nos envían nos dicen: este caso es para ser atendido por los criterios de ustedes. De manera que sería por confrontación de resultados. Hay casos que de verdad no tienen posibilidad de ser encaminados
con tratamiento de neurolépticos, con sedantes, con algún tipo de esa farmacología con la cual más que curar simplemente es un paliativo para atender el problema. En cambio, por esta vía hay soluciones reales. Yo me permito decir una cosa que creo que puede ser admitida, que puede ser pacífica para amigos médicos o psiquiatras o psicólogos, y es que una medicina que no cura tiene que cambiar de criterios, que lo que interesa no es el procedimiento sino el resultado. Si el resultado es exitoso, hay que arreglárselas para cambiar los procedimientos. Cierto. A mí me gustaría que me siguieras hablando más del individuo que está obsesionado. Siente voces dentro de él. Lo has definido un poco antes, que tenía una conducta normal, pero es frecuente que escuchen voces que le hablan, que le dicen ciertas cosas. Sí, claro, ¿no? Un psicólogo clínico, un psiquiatra sabe perfectamente que en casos de estados psicóticos también se escuchan fonemas, voces imperativas, que no necesariamente tienen que ver con entidades encarnadas, sino que son el resultado de un desequilibrio mental interior. Ahora, hay voces que más que no son incoherentes, hay voces que tienen una dirección, una intencionalidad, que dicen cosas concretas que pueden ser establecidas y que en ese que he llamado diagnóstico mediúmnico se identifican como pertenecientes a una entidad que provoca la obsesión. De modo que en esta materia hay que ser sumamente eclécticos. Yo no creo que todos los trastornos mentales tengan que ver con obsesiones espirituales, pero tampoco creo que en ningún caso se pueda admitir que pueda estar ocasionando el trastorno una entidad espiritual, sino que cada caso es un caso distinto y hay que agotar todas las alternativas, porque en última instancia lo que nos interesa es devolverle la salud física y mental a esa persona que muchas veces es un paria, que deambula sin que nadie quiera ocuparse de él. Hay que aclarar que no queremos meter miedo a nuestros oyentes y que no toda la gente que dice escuchar voces, hay muchos contactados que han pasado por el programa, pues puedan tener este tipo de problemas. John, antes de que nos preparen una primera pregunta y antes de pasar al segundo tema, porque tenemos mucho que hablar esta noche, ¿qué es lo que hace que un paria, como tú has dicho, un espíritu desencarnado, se enganche a un ser y esté ahí molestándole y creándole problemas? Sí, yo decía, más bien aplicaba lo de paria a ese ser que está en los manicomios, en las clínicas psiquiátricas, abandonado, ahogado en sus potencialidades como ser humano. Y ese ser puede ser víctima de una entidad desencarnada, un poco como consecuencia de sus propios actos en procesos de ahora o de antes. He dicho siempre que la cultura del odio, la cultura de la venganza, el que en nuestro mundo haya tanta conflictividad humana y social, repercute en situaciones de revancha y de conflictos que van más allá de los límites de nuestra vida actual. De modo que la obsesión hay que ubicarla en el contexto de las actitudes humanas, de negativas, inferiores, que no solamente se dan en nuestro plano, esa cultura de la venganza, de ese tipo de expresiones tan negativas como que la venganza es dulce, la venganza tarda pero llega, el estimular en las personas odios o revanchas puede ser un factor de obsesión más allá de la muerte. Nosotros somos más fuertes que esos espíritus, digo yo, ¿no? Sí, cuando una persona se organiza con una coraza de amor, de honestidad, de vida sana, eso es una fuerza muy positiva que impermeabiliza, por decirlo de alguna manera, frente a influencias negativas. Ahora, la obsesión tiene otra vía y otra situación. Ya no se trata de un choque de energías positivas y negativas, se trata de una respuesta a una situación conflictiva que ha sido originada en la vida de esa persona ahora o antes. De modo que tiene mucho que ver con la evolución moral de la persona y sus conductas. Pero aparte de eso, de esa pregunta derivo yo una idea sumamente concreta, y es que en la medida que las personas se eleven espiritual y moralmente, en la medida que las personas vibren en esa condición de amor, en esa medida están mucho más protegidas frente a cualquier tipo de influencias negativas o dañinas que pueden provenir de distintos lugares
y de distintas entidades. Hacemos una mínima pausa y vamos con la segunda parte del programa, que va a hablar sobre posesiones, quizá algo que tiene que ver con esto que hemos charlado hasta ahora, si te parece. Claro. La gente de la calle, nuestros colegas, están controlados. ¿Posesión demoníaca? Algo así. Pero no como cabría esperar. Jamás. ¿Por qué nos necesitará? El libro dice, su propósito es recuperar al padre de las sombras. ¿Qué quiere decir? Podría existir un límite a su capacidad, como el volumen de un líquido. Él controla los organismos simples fácilmente. Pero tal vez necesite algo más complejo para completar el ciclo vital. Un huésped en el cual vivir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Walter! Es Kelly. Está cambiando otra vez. La hinchazón ha desaparecido, como si el líquido hubiera sido absorbido por su sistema. Ha cambiado su tejido facial. Y está cambiando su estructura ósea. Tal vez es la forma en la que él puede materializar su poder. Como hace un parásito dentro de su huésped. Podría ser una especie de período de gestación. Me había fijado antes. Kelly tenía una marca, un morado, como una figura. La vi en un libro de historia. Los astrólogos la usaban en la magia durante la Edad Media. ¿Kelly tenía la marca? Sí. Ahí estaba John, la segunda introducción, un tanto dramática la hemos montado, pero bueno, es una buena forma de entrar en el asunto, si te parece. Sí, claro. En principio yo no sé si preguntarte cuál es la diferencia entre obsesiones y posesiones, para aclararnos. Yo pienso que es una magnífica pregunta, Miguel, porque nos da una oportunidad de aclarar algunas ideas, por lo menos a la luz del enfoque espírita kardecista, que es en el cual yo me desenvuelvo dentro de esta temática. El fenómeno que se ha venido conociendo milenariamente como posesión diabólica, el fenómeno como tal existe en cuanto a que se dan casos de esa naturaleza, pero nosotros discrepamos en cuanto a la interpretación del fenómeno y en cuanto a atribuir que ello sea causado por ese ente que nosotros pensamos más simbólico y mitológico que real, que es el demonio. O sea, realmente no admitimos que la llamada posesión deba ser atribuida a este personaje, sino que está dentro del campo también de los diversos tipos de trastornos mentales y de los diversos trastornos de obsesión, sobre todo en su nivel más grave, que fue lo que Allan Kardec llamó la subyugación, es decir, el control ya no solo del pensamiento, sino del propio organismo corporal, el yugo del moral y corporal de la víctima. A eso propiamente llamamos subyugación u obsesión en su grado más extremo, porque la idea de posesión podría indicar no solo que ese personaje demoníaco es el causante, sino que además invade físicamente el cuerpo de la víctima. Y nos parece que eso realmente no ocurre así, de modo que la posesión es un término que corresponde a un contexto determinado, específicamente religioso, mientras que el término obsesión, más de naturaleza psiquiátrica y espiritual, corresponde al enfoque específicamente espírita. En el espiritismo no hay explicaciones mágicas ni sobrenaturales, sino una visión absolutamente humana, natural. Cuando digo humana encarnada y desencarnada, que influye y produce este tipo de manifestaciones y de cambios de conducta y de personalidad. Y una diferencia sumamente sustancial. A la luz del concepto espírita de la obsesión, la persona que está afectada por un problema de estos es atendida con una pedagogía persuasiva, con una liberación del problema, con una actitud moralizante de adoctrinamiento y sobre todo buscando aquella terapia que el Maestro Jesús nos enseñó y nos recomendó, que es la terapia del amor y del perdón. Mientras que cuando se habla de posesión, la técnica que se aconseja o que se utiliza en el campo religioso es la del exorcismo, que es una técnica violenta que utiliza rituales determinados
y que apela a recursos físicos y psíquicos sumamente agresivos. De modo que hay una distinción no solamente semántica, de nomenclatura, sino de procedimientos y de los conceptos para entender esta misma manifestación. En definitiva, en el espiritismo se considera que es una obsesión grave, causada por seres desencarnados humanos, que requieren ser educados o reeducados y moralizados, mientras que en el campo religioso se considera que es una posesión diabólica que debe ser expulsada, esta invasión demoníaca, por medio de técnicas de exorcismo. De modo que allí tenemos el contraste entre dos criterios, dos enfoques, dos procedimientos. Hay que recalcar que tú decías que las posesiones diabólicas, desde el punto de vista del espiritismo de Allan Kardec, no eran tales. Sí, efectivamente. Nosotros en el espiritismo tratamos de respetar, y lo hacemos, respetamos las creencias de las personas, pero con ese mismo respeto también queremos emitir nuestras opiniones, tanto para que las personas sepan que el espiritismo no es lo que algunos les atribuyen, que el espiritismo no es superstición, que el espiritismo es una visión científica, filosófica y moral, una manera de entender la vida partiendo de algunas premisas de tipo espiritualista, el espíritu, la mediunidad, la reencarnación, pero que las personas que lucran, que engañan en nombre del espiritismo, las personas que practican evocaciones de espíritus con fines frívolos, que practican lo de la tabla de la Ouija, en fin, otras fórmulas, no son espiritistas aunque digan serlo. Que el espiritismo es realmente una filosofía sumamente seria. La obsesión está vinculada al proceso del karma, es decir, a la ley de causas y efectos. Muchas obsesiones actuales tienen que ver en un origen con situaciones presentadas en vidas anteriores. De modo que hay una relación kármica en muchos procesos de obsesión. También la obsesión no solamente se produce por la influencia nefasta, dañina de un ser desencarnado. También en el mundo nuestro de los encarnados ocurren obsesiones. La obsesión puede ser provocada por una persona encarnada sobre un ser fallecido, como aquellas personas que no se resignan al fallecimiento de un ser querido y continuamente lo están llamando de manera impulsiva, compulsiva, están pensando de una manera un tanto dramática en esa persona y de alguna manera impiden su proceso de emancipación y de libre curso en el mundo espiritual. Se puede ayudar muchísimo del mundo encarnado para la recuperación de esas personas víctimas de obsesiones, con diversos criterios y sobre todo tomando en cuenta que una reforma moral positiva de la persona es siempre el mejor camino para librarse de influencias negativas. ¿Tú crees que todo este tipo de prácticas, el espiritismo malentendido, puede ser una puerta que nos abra hacia esas otras dimensiones de forma peligrosa? Sin lugar a dudas, la práctica de la Ouija y otros sistemas mecánicos de evocación de espíritus pueden en un momento dado abrir ventanas a esa comunicación con entidades espirituales. Pero la información que da la filosofía espiritista, la filosofía de Kardec, es que esas prácticas no son convenientes, sobre todo porque en la mayor parte de los casos están desprovistas de contenidos doctrinarios, de contenidos morales, y no tienen una finalidad constructiva de información y de orientación, sino se trata de obtener algunas respuestas a curiosidades banales y pueriles. Cuando ocurren contactos reales con entes espirituales, son bastante inferiores, porque atienden a ese tipo de preocupaciones pueriles. En cambio, la mediumnidad desenvuelta en un centro espírita serio, con fines de obtener un mensaje del mundo espiritual, un mensaje elevado, esa no solamente no tiene riesgos, sino que llena de hermosura y de optimismo y de alegría al espíritu. No tenemos otra opción, sino el pensamiento positivo, el pensamiento de amor, para despertar la conciencia superior en las personas. De cualquier forma, John, en 30 segundos, si queremos, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño, ¿verdad? Totalmente seguro que es así. Nadie puede dañarnos si nosotros no lo permitimos. No solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestra conducta recta en la vida.
Hay un tercer tema que estaba en relación, o que tiene una cierta relación con lo que hemos tocado hasta ahora, que es el viaje astral. Y tenemos una mínima introducción que te invito a escuchar, John. Ahí vamos a ir con ella. ¿Cómo no? La luz de la vela y yo éramos la misma. Yo era la luz. Entonces sucedió algo extraño. Miré las termas. La planta que había detrás de David fluía con una parpadeante aura multicolor. También vi el aura de David brillando y danzando como lumbre a su alrededor. Por primera vez sentí que abandonaba mi cuerpo. Me elevé no solo por encima de mi cuerpo y del agua, sino del tejado del edificio. Y pegado a mi cuerpo había un estrecho cordón de plata. Volé por encima del río y de todo el paisaje. No era un sueño, lo estaba haciendo. Momento mágico, la realidad de nuestro alrededor cambia por un momento y la sensación parece irreal. Después, ya está. Estamos fuera de nuestro cuerpo. Este es el comienzo de una salida fuera de nuestro cuerpo. El primer contacto con otras realidades, externas a nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que allí nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de seres? De ello hablaremos con nuestro invitado de hoy. Esa era nuestra introducción, más sutil que las anteriores, que eran un poco más dramáticas, ¿no, John? Sí. Más bonitas. Más a lo Shirley MacLaine. Sí, era un poco el relato de Shirley MacLaine de su viaje astral. Sí. ¿Es fácil hacer un viaje astral? Hemos hablado en algún otro programa de todo ello, pero ¿es fácil hacerlo? Sí, puede ocurrir el viaje astral, también llamado desdoblamiento, y en lenguaje más técnico de la parapsicología, fenómeno OVE, o experiencia extracorporal. Implica la posibilidad de separar momentáneamente el llamado cuerpo astral o periespíritu del organismo físico, de modo que se produce algo como una ubicuidad. Mientras el cuerpo físico está tendido en un lugar, en otra parte se hace visible como un doble etérico, ese periespíritu, que es un molde, un duplicado del cuerpo físico, pero de una materia mucho más sutil. Eso puede ocurrir voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente a través de algunos procesos de entrenamiento y adiestramiento. Se sabe que desde hace milenios los yogis practican la salida voluntaria de ese cuerpo astral o periespíritu y realizan ese viaje astral. Se sabe que por medio de algunas técnicas que implican meditación trascendente, algunas técnicas de mantras, algunos ejercicios de relajación, alguna predisposición psicofísica, se puede producir. Ahora, en la mayor parte de los casos, el llamado viaje astral ocurre de forma involuntaria. Y de hecho nos ocurre a todos los seres humanos. Cuando dormimos, en muchos casos, ese cuerpo astral o periespíritu sale del cuerpo físico. Y hay incluso hay maneras para diferenciar cuando estamos soñando y está ocurriendo ese desdoblamiento a cuando son sueños que son meras representaciones simbólicas del inconsciente. Esa diferenciación la tenemos sobre todo porque cuando hay el sueño con desdoblamiento, con viaje astral, las imágenes oníricas, las imágenes son coherentes, son absolutamente lúcidas y no se trata de símbolos o de modificaciones de las imágenes como ocurre en muchos sueños donde nos colocamos en una situación extraña que no sabemos si somos protagonistas o somos testigos de la experiencia. Y John, ¿a dónde podemos ir con esas salidas fuera del cuerpo? ¿O a dónde vamos si las hacemos todas las noches o casi todas las noches? Me gustaría decirte que en honor a la verdad yo no recomendaría mucho la práctica del viaje astral. O sea, sería un poquito irresponsable de mi parte que
que yo sugiriera que cualquier persona leyendo un libro sobre el tema practicase esto, porque desde el punto de vista psicológico puede provocar algún clima de nerviosismo, de angustia, de preocupación, de sentirse fuera del cuerpo y sentir la angustia de no poder retornar en el instante que se piensa, y que en definitiva tampoco se obtienen mayores informaciones con ese viaje astral, porque la dimensión donde esa parte de conciencia que se proyecta, esa dimensión a donde va, no permite tener una información plenamente completa de ese mundo espiritual o de esa dimensión. En definitiva, lo que se piensa es, por lo menos a la luz del enfoque espírita, es que en ese desdoblamiento el ser espiritual que se desdobla participa momentáneamente del mundo espiritual, se encuentra con seres desencarnados, tanto familiares, conocidos, como los llamados seres de luz, que no son sino entidades, espíritus guías, que por esa evolución espiritual reflejan una luz muy brillante y que por eso han sido llamados seres luminosos o seres de luz. De modo que esa dimensión espiritual hacia donde la persona en desdoblamiento o en viaje astral se proyecta temporalmente. Cuando uno es capaz de hacer esa experiencia, no existe ni el tiempo ni el espacio, supongo. Sí, hay una relación atemporal, y es decir, una relación donde en verdad el tiempo ya no cuenta, por lo menos en la manera como lo relacionamos física y objetivamente, y una experiencia también anespacial, donde las dimensiones de volumen y de elementos físicos se pierden, puesto que el ser proyectado está fuera de esa continuidad espacio-temporal. Es un fenómeno del cual, con honestidad hay que decirlo, apenas vemos como la punta del iceberg. Es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos. ¿Y uno puede hablar con esos seres de luz con los que se encuentra, con sus familiares ya fallecidos del mundo espiritual? Sí, incluso pienso que ya hay trabajos experimentales muy notables. Los trabajos del doctor Raymond Moody en libros tan conocidos como Vida después de la muerte, o de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o del norteamericano el doctor Carl Osis, demuestran que en las experiencias llamadas de muerte clínica reversible, en que se produce el viaje astral o desdoblamiento, ese ser que ha sido declarado clínicamente fallecido y sin embargo al cabo de unos minutos o de unas horas retorna a la vida, en ese intervalo, aunque su cerebro estaba desde el punto de vista electroencefalográfico totalmente sin actividad, no había actividad eléctrica cerebral, sin embargo ese ser tiene percepciones conscientes, reconoce cuando el médico dice que falleció, se ve fuera del cuerpo, generalmente en la parte de arriba, viendo tendido su cuerpo sobre la cama, traspasa las paredes de la habitación, va por ese famoso túnel del cual se ha hablado tanto, y al final de ese túnel, con quien se encuentra no es con ángeles o con demonios, se encuentra con seres humanos sin cuerpo, entidades espirituales, familiares ya fallecidos, seres amigos o espíritus no conocidos por él, y se encuentran con esos llamados seres de luz. Algunos ven a Jesús, otros ven espíritus guías, que les hacen como una revelación de sus vidas en una forma panorámica y les muestran débitos y haberes, les muestran situaciones en que han incurrido en errores, situaciones positivas, y luego de esa visión panorámica, como intentando que la persona tenga una nueva toma de conciencia, es cuando el ser de luz les dice, ahora tienes que volver a la vida. Y curiosamente, la gran mayoría dice que no quiere retornar, que la experiencia es tan grata en esa dimensión que no desean volver a las dolencias y a las dificultades del cuerpo físico. De modo que ya hay suficiente material experimental que demuestra, uno, la separabilidad momentánea de esa parte espiritual con relación al cuerpo físico, y dos, que en ese viaje astral o desdoblamiento con quien nos encontramos es con seres espirituales humanos que están momentáneamente en esa dimensión. Debe ser una experiencia bastante curiosa, ¿verdad? Sí, lo es. Es verdad que hay un cordón de plata que nos une al cuerpo
cuando salimos fuera y que ese cordón se puede romper y entonces llega la muerte. Efectivamente, el llamado cordón de plata no es sino un hilo fluídico que une permanentemente al ser desdoblado, al ser en esa proyección fuera del cuerpo, con el cuerpo físico. El grosor de ese cordón de plata se va disminuyendo a medida que es mayor la distancia en el viaje astral, en el desdoblamiento. La ruptura del cordón de plata solo es total y efectiva con el proceso de la desencarnación o muerte. Mientras se trata de un desdoblamiento, por muy distante que sea o muy profundo que sea ese viaje astral, el cordón fluídico, el cordón de plata, continúa vinculando ambos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Nos hacíamos una pregunta al inicio de esta introducción: ¿qué es lo que allí podemos encontrar en ese mundo? ¿Qué tipo de seres? Y nuestro invitado John Aizpuru ya nos ha contestado. La influencia espiritual no solamente sobre el cuerpo físico, sino sobre el propio ser espiritual. Y si el proceso es reencarnatorio, es perfectamente posible comprender que la influencia obsesiva pueda ocurrir. Sin embargo, el hecho hermoso de la sabiduría de la naturaleza, de estar en el seno materno, no solamente protegido físicamente, sino protegido en el aura psíquica, en la estructura psíquica de la madre, es en sí una protección extraordinaria para ello. No conozco realmente en la literatura y en la experiencia de esta naturaleza de seres que en el proceso embrionario hayan sido víctimas de influencia de esta naturaleza, sino que los casos que conocemos tienen que ver desde la niñez en adelante. Pero teóricamente al menos entendemos que una obsesión que preceda, que venga de etapas reencarnatorias anteriores, pues también ese momento está ocurriendo, solo que no se manifiesta dado el nivel de protección física y espiritual que la madre otorga a su hijo en el vientre materno. De modo que solamente existe un camino: la liberación de los odios, el desatar los nudos de la venganza, de la actitud negativa, y tratar de fomentar un pensamiento solidario y amoroso entre los seres humanos. Hay experiencias muy importantes, sobre todo quisiera decir que en el Instituto Stanford de Estados Unidos, en California, hay investigaciones notables conjuntamente con la Asociación Parapsicológica Norteamericana. Hay trabajos de viaje astral o desdoblamiento con muchos controles sobre los ritmos fisiológicos básicos de la persona que está en desdoblamiento. Generalmente el predominio de ondas cerebrales es un ritmo alfa, un ritmo zeta, y en casos más profundos, incluso en que hay estados de sueño fisiológico, un predominio de ritmo delta, que es un ritmo típico de ondas del sueño. Pero para decirlo en lenguaje más sencillo, cuando ocurre el viaje astral o desdoblamiento, el cuerpo en general está en un estado como de sueño fisiológico, o por lo menos en un estado de meditación profunda, en un estado de casi de disminución bastante evidente de los ritmos corporales. Hay, repito, experiencias, sobre todo en los Estados Unidos, organizadas por la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas y por otras instituciones que han planteado todos los resultados que han logrado con trabajos experimentales de esta naturaleza. La discriminación de vibraciones acerca de la presencia cercana de un espíritu tiene que ver con otros procesos. Generalmente ocurren en base a ciertos momentos en las reuniones mediúmnicas, o si una persona tiene facultades no canalizadas y pueda estar un tanto propenso a ese tipo de manifestaciones. John, el tiempo se nos echa encima y vamos a intentar hacer una especie de resumen. Comenzábamos hablando de las obsesiones desde un punto de vista espiritista, que tenían que ver con algunas influencias paranormales de seres que estaban ahí. Un caso de obsesión ya más grave podía ser la posesión, que tú has llamado subyugación. Sí. Y hablábamos del viaje astral, que era otro paso dentro de todo este mundo espiritual.
Y un poco la conclusión que íbamos sacando es que si uno piensa positivamente, si deja que la vida vaya evolucionando dentro de uno con comprensión, nos vamos alejando de todo este tipo de problemas. Te quiero resumir la pregunta en todo esto en una pregunta en si hay que tener miedo a ese mundo de los espíritus. Sí, yo pienso que el miedo no debe ser el camino del ser humano ni en este aspecto ni en ningún otro. El miedo provoca inhibiciones, provoca imposibilidad para tratar de comprender racionalmente las cosas. El miedo es el que fomenta la superstición y la ignorancia. Las realidades, sean cuales sean, deben ser atendidas en forma tal que puedan ser estudiadas, comprendidas, explicadas. Son los miedos los que ancestralmente han estimulado las supersticiones y han retrasado de alguna manera el progreso científico, el progreso cultural del hombre y de los pueblos. Y ante este tema de lo espiritual, hay que tratar de abordarlo en sus aspectos científicos, en sus aspectos filosóficos, morales, éticos, con algunas concepciones que hay positivas sobre esto, quitándole a estos temas y a estos estudios cualquier carácter fúnebre, cualquier carácter sobrenatural o mágico. Hay que colocar en la comprensión de estos fenómenos que se trate de manifestaciones de la vida y de la naturaleza, con leyes objetivas que pueden ser estudiadas y comprendidas, que ya lo sobrenatural quedó al pasado, en la infancia de la humanidad, y que estamos en la era de la razón, de la investigación, de la experimentación, de la comprobación. Y yo creo que si el espíritu es verdad, también puede ser demostrado racional y científicamente. Seguramente. John, estamos ya a punto de terminar. Vamos a dejarnos acariciar por la vida, que es evolución que nos llevará junto a nuestra comprensión hacia ese camino donde las cosas son más claras, ¿no? Claro que sí, por supuesto que es lo más positivo. Y John, no te queremos entretener más. Te decíamos que sabemos que sales de viaje. Ha sido un absoluto placer estar contigo. ¿Cómo se nota que eres profesor? Ha sido un placer que estés con nosotros, John. Bueno, Miguel, yo me permitiría decir que acá en España, yo siempre le digo a los amigos acá en España que no se subestime. España es un país que está demostrando un impulso extraordinario en estos temas. Hay periodistas de tu nivel, de tu talla, y amigos como Enrique de Vicente, por quien tengo un cariño muy especial también, y otros que demuestran un nivel de comprensión del tema y están haciendo mucho para que el pueblo español se nutra de estas informaciones. Gracias, John. Un fuerte abrazo. Un saludo para ti y para este maravilloso pueblo español que tanto queremos. Nuestro saludo también para la gente de Venezuela. Buen viaje, un abrazo fuerte, John. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados, o el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real. Mucho más real este mundo del misterio de lo que muchos creen, y semana a semana aquí lo vamos demostrando con esos invitados que van llegando cada vez más importantes y con cada día más oyentes. Gracias por uniros a esta aventura. Conecta con el misterio.
Conecta con el espacio en blanco. Y esta noche ahí están nuestros canales de comunicación y esta noche tenemos temas de esos que ponen los pelos de punta. Saludar a unos cuantos, dos amigos que han venido esta noche a vernos. Tras esa introducción nos presentamos al invitado especial que tenemos esta noche, ya veréis, para no perderlos. Esta semana abordamos un tema sorprendente. Lo denominan Más Allá 2.0. Y tiene que ver con la inmortalidad. La posibilidad perseguida desde siempre por el hombre de pervivir más allá de esta vida. Criogenización, implantes, comunicación con el más allá. Todo un nuevo universo para llevarnos hasta la inmortalidad. Un tema apasionante y sorprendente. Seguiremos con testimonios exclusivos de extrañas visiones. Ahí están nuestros temas de la noche, ya veréis, estos sí que ponen a veces los pelos de punta. Saludar a nuestro primer invitado, Juan José Sánchez Oro, y además Rosa. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, nada, un placer. Igual te digo, un placer que estés con nosotros. Has pasado algunas veces por el programa, eres historiador, licenciado en historia, sobre todo en historia medieval. Sí, bueno, la especialidad, yo hice Geografía e Historia en la Complutense y luego me especialicé en Historia Medieval. Y realmente lo hice porque hay dos temas que me apasionan, que son las creencias religiosas a lo largo del tiempo, las creencias religiosas, las creencias sobrenaturales y luego las relaciones de poder. Y me he dedicado bastante a ello y en la Edad Media se combinan muy bien las dos cosas, las relaciones de poder con las creencias religiosas. Y estás en un centro de estudios mirobrigenses que pertenece a la Confederación Española de Estudios Locales, vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sí, esto es, bueno, en España hay mucha gente que no lo sabe, pero hay muchos centros locales que apuestan por la defensa, por la reivindicación, por la protección del patrimonio, en el sentido amplio de la palabra, en el sentido cultural, en ese patrimonio tanto visible como invisible. Hay muchísimos centros de este tipo y yo estoy en uno que es el de este Centro de Estudios Mirobrigenses. Mirobrigenses es el topónimo, ¿no? Bueno, es lo que se utiliza para denominar a la población de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Y entonces allí lo que nos dedicamos es precisamente por eso, un poco por defender, por promover todo el conocimiento que hay. Ahí nos reunimos un conjunto de especialistas de lo más variado, desde musicólogos hasta arqueólogos, etnógrafos, historiadores, ingenieros, para tratar, como digo, de recuperar toda esa información y bueno, mantenerla en el tiempo. Colaboramos con ayuntamientos, colaboramos con la universidad, hacemos jornadas, ya digo, a veces también reivindicaciones, cuando vemos que a lo mejor el patrimonio está en peligro, pues también hacemos nuestras campañas y luego también recuperamos, por ejemplo, del olvido muchas obras que están durmiendo el sueño de los justos en las bibliotecas, pues procuramos recuperarlas, reeditarlas o que están en manos de particulares y apenas lo conoce la gente. Y ayer, antes de ayer, estabas en Menorca. Estaba en Menorca y estaba por placer, aunque bueno, Menorca también es... Vaya sitio misterioso, ¿eh? Impresionante. Es una pena porque yo creo que es una gran desconocida. Se habla, cuando hablamos, por ejemplo, de megalitos, siempre tenemos un poco la referencia a Stonehenge o tenemos de Malta, pero lo de Menorca yo creo que lo tenemos muy poco explotado porque también lo eclipsan las playas que tiene y las calas que son maravillosas. Sí, pero, por ejemplo, hablando de creencias religiosas, lo que hay allí, estuve visitando justo porque se ha vuelto a abrir el Museo Arqueológico de Menorca reformado y me interesaba especialmente un rito que hay allí, hablando de creencias sobre el más allá, que solamente se ha encontrado en Menorca. Aparecieron en los años 90 unas necrópolis con una serie de cadáveres que manejaban un antiguo ritual que no sabemos exactamente qué consistía, pero que lo que hacían era cortar el pelo, mechones de pelos, guardarlos en unos envases, cubrirlos de ocre también todo el pelo, y no se sabe realmente por qué hacían eso. Entonces son de estas relaciones, y como hoy vamos a hablar un poco también del más allá y de cómo nos relacionamos con los muertos y la memoria de los muertos, pues ya desde entonces también con la tecnología que había en la época se buscaba tener una especie de relación con los difuntos. Qué curioso. Ya veréis qué tema tan interesante esta noche. Y como un historiador como tú se mete en una aventura, Fronteras de la Ciencia, una revista que tiene que ver con la ciencia, que habla de futuro.
no tanto de ciencia. Eres el redactor jefe de esta revista. Sí. Está ahora mismo por ahí, es algo muy novedoso. ¿Por qué te has metido en esta historia? Pues porque yo creo que, bueno, igual que yo creo que te pasa a ti, igual que le pasa a todos los oyentes de Espacio en Blanco, somos curiosos y la curiosidad no tiene límites, y cuando buscamos el misterio, lo buscamos con mayúsculas. El misterio está en la ciencia, está en las humanidades, está en las ciencias sociales, y quizás nosotros tenemos el problema de que en España la educación enseguida nos separa entre ciencias y letras, por decirlo así. Nosotros en esta revista tratamos, que es una revista de kiosco, que cualquiera puede encontrar en su kiosco. Además yo creo que está bastante bien difundida. Muy bien, además. Creo que la hemos cuidado mucho, trabajada. Tenemos grandes especialistas, son firmas de personas que realmente no solamente, digamos, divulgan, sino que están trabajando en aquello de lo que escriben e investigando en ello. Y bueno, nosotros lo que buscábamos era conciliar esa especie de trinchera que nos han hecho ahí de ciencias y letras, hacer que gentes que sean de letras se acerquen a temas de vanguardia de ciencia, y gente que sea de ciencia lo puedan ver también desde el enfoque de las humanidades. Esa es un poco la seña de identidad de la revista. Va a dar muchas sorpresas la ciencia y el futuro, y esta noche queremos avanzaros un poco. Tras esa introducción comenzamos y ya veréis qué curioso. Esta noche pretendemos entrar en un mundo que siempre ha suscitado enigmas. Nos referimos a la inmortalidad, a esa posibilidad del ser humano de pervivir más allá de la muerte. La inmortalidad o vida eterna supone la existencia indefinida o infinita que consigue burlar la muerte. A través de la historia, los humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. Para los creyentes en general, la inmortalidad es la continuación de la vida más allá de la muerte. La creencia de una vida eterna individual es característica de ciertas religiones monoteístas como el cristianismo o el islam. También ciertas corrientes del judaísmo lo proponen, con menos énfasis que las anteriores. Religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, profesan la doctrina de la metempsicosis o reencarnación, que postula la posibilidad de perfeccionamiento progresivo a través de vidas sucesivas. Entramos en el mundo de la inmortalidad. Busquemos más datos. Vamos un poco a la historia hacia atrás, luego iremos hacia el futuro. ¿Cómo ven las diferentes religiones el tema de la inmortalidad? Ahí hemos hecho un pequeño esbozo: cielo, infierno, reencarnación. ¿Somos inmortales? Bueno, el tema de la inmortalidad desde el punto de vista de la historia de las religiones, estamos ante un producto cultural. Quiero decir, no siempre se ha creído que el hombre era inmortal. ¿No siempre? No siempre. Por lo menos, por supuesto, no podemos saber exactamente qué es lo que se pensaba en la prehistoria, puesto que no tenemos testimonios escritos, pero cuando han aparecido esos testimonios escritos, sí que nos damos cuenta que la idea de la inmortalidad no estaba generalizada. Y, de hecho, había distintas formas de inmortalidad. La primera inmortalidad que aparece, podríamos decir así, que es un poco la inmortalidad en vida, es decir, sin morir. Hay una de las primeras novelas que se escriben, que es la epopeya de Gilgamesh, este héroe mítico mesopotámico que tiene como unos 4.000 años de antigüedad. Lo que hace es perseguir la planta de la eterna juventud o la planta de la vida eterna. Y realmente parece que entonces la gente se moría y, bueno, aceptaba que realmente no había un más allá. Eso también aparece bastante con cierta claridad en las obras, por ejemplo, de Homero, también en los estratos más antiguos de la Biblia, en el famoso Seol, que sería como una especie de infierno y tal. Parece que ahí lo que queda de nosotros es algo así como una suerte casi de sombra, pero que ni siquiera es un doble de nuestra psicología, sino que es algo como que se va diluyendo con el tiempo. Incluso también en el mundo en Egipto, en el Egipto de los faraones, la inmortalidad parece que al principio estaba asociada solamente a la cúpula del poder, estaba solamente asociada a los faraones, a lo mejor a los altos funcionarios, y luego aquellos que trabajaban, que formaban parte, digamos, del servicio
doméstico o del servicio del entorno, ¿no?, más ligado a los funcionarios. Por eso los demás no... Hasta luego hay un proceso, ya digo que esto también es muy especulativo porque no hay textos fiables, pero sí que da la impresión de, por la arquitectura, por lo que se ha conservado, que existía eso. Es decir, que luego hay un momento en el que se democratiza la idea de la inmortalidad, pero al principio solamente estaríamos hablando de las élites. Las élites son las que tienen acceso a esa inmortalidad. Pero luego ya las religiones van evolucionando, las religiones que nos han llegado hoy en día sí que aceptan esa idea, pero por ejemplo comentabais en la intro la reencarnación. El hinduismo, por ejemplo, o el budismo, bueno, el budismo sí porque es posterior, pero el hinduismo en sus orígenes tampoco. En los textos védicos no aparece la reencarnación, no aparecen los renacimientos. Eso es una idea que se incorpora en las Upanishad, es posterior en el tiempo, pero al principio parece que no existía. O sea que nos encontramos, como te digo, con un producto cultural, algo que ha ido cambiando, igual que la propiedad de alma, que no siempre se ha creído que el hombre tenía alma, y eso es lo que nos va diciendo un poco la historia. También es un poco sorprendente porque, de hecho, perseguimos la inmortalidad en vida. Por mucho que creamos en una determinada religión, toda la ciencia, todo nuestro esfuerzo, los anhelos, la propia alquimia, por ejemplo, esto que hemos estado comentando, estas leyendas, esta búsqueda de plantas o de países donde viven los inmortales, eso siempre ha sido un anhelo humano. O sea, que parece que la fe no termina de compensarnos del todo, ¿no?, ni de consolarnos con la idea de que existe un más allá. Preferimos tener el pájaro en mano antes que el ciento volando. Vale. Y es cierto que en la Iglesia Católica se creía en la reencarnación y se cambió ese concepto en uno de los concilios un poco más adelante. Yo lo que... el judaísmo sí que... Porque claro, no hay que olvidar que la Iglesia Católica es una rama del judaísmo, es una escisión del judaísmo, pero Jesús era judío. Sí que se ha hablado mucho sobre el tema. El judaísmo sí que ha defendido algo parecido a la idea de reencarnación, o una especie de idea de renacimiento, pero estaríamos hablando de la corriente mística y de la cábala. Y eso ya sería muy tardío. Ya nos tendríamos que situar en el siglo XII-XIII, y ya en el siglo XVII y XVIII hay determinadas corrientes dentro de la cábala que sí que manejan algo parecido a una especie de reencarnación. El cristianismo, aunque se ha comentado eso, y lo puedes ver mucho por internet, no en ningún momento dado, salvo algún autor cristiano, algún teólogo que puntualmente lo hubiera comentado, pero no fue ni mucho menos algo que estuviera como muy extendido entre los primeros cristianos. Ellos sí que, por ejemplo, dentro del judaísmo original del siglo I, había corrientes, por ejemplo, que no aceptaban la resurrección, que pensaban que te morías y que después no había ese tipo de vuelta a la vida, ¿no? Y en cambio otras corrientes dentro del judaísmo del siglo I, del momento de Jesús, sí que aceptaban esa idea. Por lo tanto, el judaísmo también ha sido muy plural, y tan plural como que luego va a haber la derivada del cristianismo, que es una rama del judaísmo, y a su vez luego va a haber muchos cristianismos muy distintos. Lo que nos quedamos como primera idea es que el ser humano quiere perdurar, pero en esta vida. Quiere ser inmortal o prolongar la vida, y lo que venga después... Sí, viene estupendo, pero de momento vamos a ir a lo seguro. Nos quedamos con esa idea. Seguimos tratando de aportar datos en este tema de la inmortalidad, o más allá, punto 2. Bueno, eso sería ya la última versión, que yo creo que estamos un poco por la que estamos asomando, que sería cómo ahora mismo aunque se me van a enfadar, no la adelantes. Vale. Os quedáis un ratito allí, ahora os lo contamos. No queremos... Es que se enfadan cuando digo esto. 2:22, seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Nuestro siguiente paso es buscar maneras viables de conseguir la inmortalidad. Una de ellas es la criopreservación. La criopreservación, pese al miedo o rechazo que parece inducir en la población, debido principalmente a la falta de información, tiene muchas posibilidades de ser algo más que un simple proyecto. En el futuro, es factible que gracias a la criónica, personas aquejadas de enfermedades y dolencias actualmente incurables recobren la salud para continuar disfrutando de una larga vida. Más de 140 cadáveres reposan en estos contenedores de nitrógeno líquido. Cuerpos congelados por unos $120.000 que esperan que en un futuro la ciencia les devuelva a la vida. Tienen unas cápsulas. Hay mucha gente ya criogenizada, porque claro, dice, ¿qué quieres? ¿Que te coman los gusanos?
Cristina es la hija de Eulalia. Murió repentinamente con 21 años de un paro cardíaco fulminante. La criogenización en Estados Unidos fue su forma de luchar contra una muerte inesperada. Todo fue de inmediato. Y entonces cuando llegamos allá a América ya nos estaban esperando los criogenizadores, seres maravillosos. Yo no he visto unos seres tan buenos. Para nosotros son como nuestra familia. ¿Por qué los seres humanos tenemos que nacer, crecer, puñetas y morirte? ¡Hala! Después de haber luchado, después de haber padecido, después de haber llorado, después de haberlo pasado, porque en la vida pasan muchos atranques y muchas cosas. Eulalia tiene la esperanza de poder volver a ver a su hija cuando se encuentre la cura a la enfermedad que la mató. ¿Cómo es posible? ¿Puede ser una realidad en un futuro a corto plazo? ¿O no es más que una utopía científica? Nuestro invitado nos da más datos. Aquí en la revista Fronteras de la Ciencia, este mes, no sé si este mes o este trimestre, habéis sacado un dossier sobre inmortalidad, la última frontera, que tocáis o abarcáis todo tipo de temas. Uno de ellos es este. Lali, esta persona que sale, la madre de esa niña que falleció de un ataque al corazón, nosotros fuimos los primeros en entrevistarla hace ya un montón de años y era increíble la fe que tenía en este asunto. Y es curioso porque solamente tiene criogenizada, ¿se dice así? Sí. Solamente la cabeza. Uh-huh. ¿Hay formas de pervivir? ¿La criogenización es una de ellas? Sí, bueno, es una de las más extendidas. Esto comienza más o menos en los años 50, cuando surge esta idea, la idea de que, claro, todos sabemos que el frío conserva, pero también el frío deteriora. Ese es el problema. Es decir, uno de los problemas que tiene es que cuando congelamos, los propios cristales de hielo que se generan a través de ese frío pueden romper los tejidos y ese es el problema, el deterioro que pueden generar, ¿no? Por eso hay que hacerlo con una serie de líquidos especiales, ¿no? Nosotros en la revista, como tú dices, tenemos un especialista que nos comenta cómo se hace todos estos procesos. Hay muchas empresas que lo realizan, por ejemplo, las más famosas están en Rusia o en Estados Unidos, y como tú señalabas, hay dos formas básicas. Podemos preservar de esta manera criogenizada solamente la cabeza, con la esperanza... Eso, ¿no? Tremendo. Con la esperanza de que algún día podamos luego... Porque claro, aquí hay tres retos, yo creo, que tiene la criogenización. Uno es, evidentemente, la gente que se criogeniza es porque sufre una enfermedad que ahora mismo es incurable y espera que el día de mañana se dé con el remedio para esa enfermedad. Ese sería el primer reto que hay que superar. Luego hay un segundo y es conseguir despertar a alguien que está criogenizado. Esto de momento no se ha hecho con ningún ser humano. Todavía no se ha hecho. En el caso, por ejemplo, de la cabeza, tenemos que además incorporarle un cuerpo para que realmente esa cabeza, o extraer a lo mejor el cerebro en un momento dado y crear un nuevo cuerpo biónico de algún tipo donde incorporar ese cerebro y que sea absolutamente operativo. O también otra de las formas que hay de criogenizarse es el cuerpo completo. Todo esto se almacena, realmente se preserva en una serie de contenedores donde están guardados en nitrógeno líquido cabezas y cuerpos. Cogen, por ejemplo, 4 cabezas en algunos, los de la empresa Alcor, son contenedores que cogen 4 cuerpos enteros y creo que son 6 cabezas, están ahí flotando en nitrógeno líquido. Y luego el tercer reto que hay, además de estos que, como decimos, son técnicos o son más bien un poco biológicos o médicos, está un tercer reto que nosotros también tocamos y creo que es bastante original. Hemos pedido a un catedrático de la Universidad de Deusto que nos diga qué derechos tiene un criogenizado. Porque claro, aquí estamos hablando de muchas cuestiones. Estamos hablando de que una persona cuando es criogenizada está declarada oficialmente a todos los efectos legales como fallecida. Y cuando renace, esperando que realmente algún día pueda despertar, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué derechos tiene? ¿Le damos una nueva partida de nacimiento? ¿Qué ocurre con su patrimonio en todo ese tiempo? Porque se supone que ya ha sido repartido por los herederos. ¿Qué ocurre con el propio cadáver que está conservado y está alojado en una empresa? Si esa empresa quiebra, ¿se puede comerciar con ese cadáver? Y luego, un caso también, por ejemplo, muy reciente que él comenta, es la capacidad que tiene, por ejemplo, un menor de edad para decidir si quiere ser criogenizado o no. Esto es un caso concreto que ha ocurrido en Inglaterra hace unos años, donde una niña tiene una enfermedad incurable, creo que era cáncer, y decidió ser criogenizada. La madre aceptó la voluntad de la niña, pero el padre no. Y tuvo que dirimir la cuestión el Tribunal Supremo. O sea que nos encontramos con que la tecnología tiene que superar y resolver estos problemas, pero también el propio derecho está muy atrás ante esta nueva situación que es absolutamente inesperada. 137 nuestro teléfono. Lali, igual está, la madre de esa niña que está criogenizada, era un oyente nuestra, igual está escuchándonos, te mandamos saludos. Hay mucha gente criogenizada, tengo aquí datos, Paco Roldán, el primer español
que ha pedido de manera oficial en el registro esa opción de criogenización. ¿Hay muchos, se sabe, en España? No, yo no sé si en España creo que se iba a hacer, de eso no estoy seguro, sé que se iba a hacer por la zona de Levante, se iba a hacer un primer almacén, digamos, ¿no?, donde se iba a hacer realmente este tipo de criogenización. De momento creo que ahora mismo todo lo que se está haciendo en el extranjero, se está haciendo sobre todo en empresas, te comento eso, fundamentalmente las rusas son las que llevan más tiempo y sobre todo la empresa Alcor es de las más conocidas en Estados Unidos. Yo creo que en España de momento se quiso hacer, había una plataforma y una empresa que ya incluso había contratado los espacios para poderlo realizar, pero no sé si tropezó con la legislación y no se ha podido llevar a cabo. Creo que todavía no está desarrollado. Repito, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. La fuerza de Radio Nacional. Vivimos conscientes de aquello que hay que hacer. Cuadros que mirar, canciones que recordar, playas tranquilas, avenidas en parques. La vida. Venga la vida, con Lara López. Esquinas en las que despedirse, emociones. Un viaje que nunca hacemos solos. Un viaje virtual en el que ideas, conceptos, acontecimientos. Para llenar una maleta ligera de transportar. Junto a los que pelearon por convertirnos en lo que somos. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. La fuerza de Radio Nacional de España. Más datos. Hay un investigador español, Ramón Risco, que ha congelado a unos gusanos. Se aspiran, se meten en un tubo, se sella con nitrógeno líquido a menos 196 grados. Se les deja ahí un ratito y cuando se les quiere recuperar se pone un poquito de agua caliente y el gusano se despierta y sale vivo. Se está trabajando en esto. He escuchado también algunos datos de gusanos que son eternos, viven eternamente, inmortales. Hay organismos biológicos que por sí mismos tienen esa capacidad casi de mortalidad o de regeneración, pero claro, estamos hablando también de organismos muy sencillos. El ser humano es muy complicado y no sabemos, por ejemplo, las técnicas que se están utilizando ahora mismo, esa sustitución, digamos, de la sangre por esos líquidos alternativos, vamos a decir, entre comillas, anticongelantes, ¿no?, para que no se produzca esa cristalización que deteriore los tejidos. No sabemos si cuando alguien se despierte va a tener plena movilidad, va a tener algún tipo de deterioro, sobre todo cerebral, porque al fin y al cabo es ahí donde reside nuestra propia identidad, donde reside nuestro yo. Por eso se habla de preservar únicamente la cabeza, porque entendemos que conservando solamente la cabeza conservamos lo que nosotros somos y entonces ese es el problema, que también ahí tenemos un límite de legislación a la hora de experimentar y de momento ninguna persona que ha sido criogenizada ha sido devuelta a la vida, así que no tenemos ninguna garantía de en qué condiciones, ni siquiera de que sepamos que puede despertar ni en qué condiciones va a despertar, ¿no? Luego también hay un añadido sobre el que también algunos están tratando de discutir, de debatir, que es qué ocurre con el alma, ¿no? O sea, aquí también interviene. ¿Dónde se queda el alma en esa historia? Ahí hay debates también en función de las diferentes creencias religiosas. Para los que son materialistas no hay ningún problema, porque estamos hablando simplemente de que la mente tiene la vida asociada al cuerpo y nada más. Es algo que emerge de la propia biología del cuerpo y ahí acaba toda la historia. Por lo tanto, si recuperamos el cuerpo, recuperaremos la mente. No sabemos en qué condiciones. Pero aquellos que son creyentes, las nuevas tecnologías les están generando muchos dilemas, porque claro, si tú falleces, y hemos comentado que una persona criogenizada a todos los efectos clínicos y legales ha fallecido, ¿qué ocurre con esa alma? En el caso, por ejemplo, del catolicismo, ellos manejan dos juicios. Manejan un juicio inmediatamente después de morir, ese juicio post-mortem, donde tú ya sufres algún tipo, tienes que rendir cuentas de lo que has hecho en vida, y luego hay ese famoso juicio final que llegará ya al final de los tiempos, donde de nuevo vuelves a ser juzgado. Esto ha sido muy polémico a lo largo de la historia de la Iglesia, porque no estaba muy claro a qué tenías que responder en cada uno de esos dos momentos, pero claro, si tú estás criogenizado, ¿qué ocurre con ese juicio? Estás suspendido en una especie de limbo, luego vuelves otra vez a entrar con el alma en el cuerpo. Ya empieza a haber algunos textos de teólogos que tratan de aclarar esta situación, porque suele ocurrir eso, que la tecnología, claro, estamos hablando de que la Biblia es un texto muy antiguo, tiene 2000 años en su parte cristiana, y ya si te vas a la parte judía te pones ya 2700 años aproximadamente. Claro, estaba hecho por una sociedad casi en sus comienzos neolítica, y claro, todos estos avances tecnológicos
suponen una alteración de nuestras creencias religiosas, ¿no? Y nos enfrentamos a nuevos escenarios ideológicos para los que no está muy claro cómo responder teológicamente, ¿no? Pero tienen que responder los creyentes. Curioso también que la criogenización podía ser un sistema para esos viajes espaciales que se plantea que se puede hacer en el futuro y que tienes que estar montones de años, duermes el cuerpo y luego lo despiertas. Claro, eso sería fabuloso si realmente luego conseguimos una tecnología que nos permita viajar en el espacio. Ahora que se están hallando tantos esos planetas, el problema que nosotros tenemos es que tenemos que compensar el tiempo que tardamos en ir a esos sitios con el deterioro biológico que nos supone ese tiempo que tardamos. Entonces esto de alguna manera nos ralentiza. El problema está en que las personas que estén criogenizadas van a tener que hacer luego un reto añadido, que es el despertar psicológico, o el deterioro también, o la manera de afrontar psicológicamente esa situación. Porque ¿dónde estarán sus seres queridos? ¿Dónde estará el mundo que ellos conocieron? No saben cuándo, ahora mismo no se sabe cuándo van a despertar. Puede ser, a lo mejor dentro de 50 años, luego puede ser un mundo más o menos parecido al que ellos conocieron, o puede ser dentro de 300, 400 años, cuando sea un mundo que no tenga absolutamente nada que ver, y entonces van a tener sí un cuerpo vivo, pero su mente va a sufrir un importante shock. Entonces tendrá que haber algún tipo de programa también psicológico para poder afrontar esa situación. En el caso que tú comentas de los viajes espaciales sería muy distinto, porque entendemos que todas esas personas viajarán a la vez y bueno, coincidirán el entorno social, digamos, o el entorno, la comunidad con la que ellos estaban cuando durmieron, coincidirá con lo que se van a encontrar cuando despierten. Pero en las personas que están criogenizadas aquí en la Tierra puede ser un entorno absolutamente distinto. Multitud de preguntas tenemos por aquí. Dice que los expertos ya vaticinan que en muy pocas décadas, esto que estamos hablando parece ciencia ficción o imaginaciones, pero ya se está trabajando en ello. Se lucha contra el envejecimiento, se está trabajando en inteligencia artificial. José Luis Cordeiro, profesor de la Universidad de Silicon Valley, afirma que el progreso tecnológico permitirá acabar con el envejecimiento y el hombre será inmortal allá por el año 2045. El envejecimiento es una enfermedad curable, dice la Universidad Méndez Pelayo. Estamos a un paso de poder vivir, bueno, de hecho ya se está notando ese avance. Solamente nuestra esperanza de vida, sin acudir a biotecnología o grandes avances científicos, solamente nuestra esperanza de vida en España, por ejemplo, desde principios del siglo XX hasta nuestras fechas, la esperanza de vida creo que en torno a principios del siglo XX estaba en 35 años, ahora estamos en torno a los 80. Eso significa que hemos avanzado muchísimo. O sea, estamos viviendo varias vidas. Los que vivimos ahora en el siglo XXI vivimos varias vidas de lo que podían vivir nuestros antepasados, ¿no? Aunque, bueno, son estadísticas y siempre, bueno, ahí se tira un poco de las medias, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo sí que hay avances muy interesantes. Por ejemplo, hay varias líneas de trabajo. Algunas líneas, por ejemplo, trabajan con el tema de la genética. Modificando determinados genes parece que se consigue prolongar porcentualmente en el tiempo, en cantidades considerables, la vida, por ejemplo, de ratones. Y eso sí que se ha conseguido, eso está demostrado. Hay, por ejemplo, también en España se ha trabajado mucho con el tema de los telómeros. Los telómeros es una parte, unas estructuras que están al final de nuestros cromosomas, que a la medida en que la célula se va replicando, se va reproduciendo en el tiempo, esos cromosomas se van, digamos, repitiendo también en la siguiente célula, pero se van recortando, como cuando nosotros vamos afilando un lápiz y cada vez se va quedando más corto, hasta que llega un momento en que esos telómeros, después de que se ha ido replicando la célula múltiples veces, se agotan. Bueno, pues la idea es, los telómeros están hechos de telomerasa y si tenemos alguna manera de rellenar o de mantener esos telómeros en la cantidad suficiente, estamos prolongando la vida. También con eso se han hecho experimentos y parece que un factor que puede ralentizar el envejecimiento estaría, y una de las claves estarían los telómeros. O sea que tenemos muchas vías de trabajo. Otra cuestión es lo que hemos comentado del entorno digital, que es otra historia yo creo un poco distinta y también un poco confunde, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, esas líneas están muy consolidadas y están demostrando que ahí hay un camino que es cierto, no es ciencia ficción. Y en España hay muchos expertos trabajando en ello y estamos muy avanzados en ese campo, ¿verdad? En España tenemos primeras figuras en la investigación reconocidas internacionalmente en los dos ámbitos, tanto en lo que sería esa manipulación, por ejemplo, genética, el trabajo con determinadas proteínas que parece que también ralentizan el envejecimiento, y también en los telómeros también tenemos en el CSIC gente excelente. Nosotros tenemos una investigadora del CSIC, es la que ha escrito ese artículo sobre cómo la ciencia se está enfrentando al envejecimiento, y realmente hay caminos que son muy sorprendentes, ¿no? Que tenemos, es decir, por ejemplo, hay un debate que es
cuánto puede vivir como máximo nuestro organismo, ¿no? Algunos dicen que como máximo sería unos 125 años, es lo que comentan. Pero parece que, bueno, tocando determinadas claves de estas que estamos diciendo, determinados puntos dentro de nuestra biología, pues no sabemos el límite que podemos tener, ¿no? Otra cuestión es, como siempre decimos, en qué condiciones, porque también en la medida en que hemos ido envejeciendo han surgido nuevas enfermedades, sobre todo enfermedades, como bien sabemos, que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con la memoria, ¿no? El Alzheimer, el cáncer, son enfermedades que a lo mejor antes se daban bastante menos porque vivíamos menos, porque un cuerpo joven, que moría joven, digamos, no generaba esos problemas. Sin embargo, ahora el envejecimiento, ganamos por un lado, pero perdemos por otro, y entonces se nos abren nuevos frentes para combatir. ¿Te gustaría ser inmortal? A mí sí, por supuesto. Sí. Porque yo, fíjate, dedicándome como me dedico a la historia, yo tengo una curiosidad, no solamente por lo que ha ocurrido en el pasado, sino hacia dónde nos lleva el futuro. Entonces, claro, para mí, yo por eso también trato un poco de relacionarme con todos estos contenidos de vanguardia y fronterizos, para tratar de asomarme al horizonte de lo que tenemos por delante y que me temo que no voy a poder llegar a ver. Seguimos, hay más datos que queremos daros tras esa introducción, nos seguimos contando, ya veréis qué sorprendente. Esta noche, en Espacio en Blanco... En un momento dado, mi hija mayor me llamó la atención y me dijo: papá, ¿qué es eso que hay en el cielo? Me dijo: es un dron. Entonces yo miré y vi que muy cerca del barco, pero a unos 25 metros de altura, estaba flotando algo, una cosa, color negro mate, inmóvil en el cielo. Y yo, al verlo por los prismáticos, le dije: no, tampoco es un globo, porque era una figura no muy grande, y era la sensación de que era un ser humano pequeñito, o sea, era un humanoide, no era un ser humano, pero era una figura humanoide, con una cabeza muy gorda, de la que salía pues un cuerpecito con 2 brazos y 2 piernas. Seguimos nuestro camino descubriendo métodos que ya ensaya la ciencia para conseguir alargar la vida de los seres humanos. Uno de ellos es la bioimpresión, fabricar tejidos y órganos humanos. En el camino hacia la inmortalidad, las bioimpresoras 3D de tejidos y órganos a buen seguro desempeñarán un papel crucial. Permitirán conocer mejor la dinámica del envejecimiento humano, fabricar recambios biológicos y facilitar la medicina regenerativa. Asomémonos al futuro para descubrir las posibilidades de esta nueva técnica. Multitud de preguntas está suscitando el tema. Esta te la hago, pero la vas a contestar después. Si hay alguna aplicación para contactar con el más allá como si fuera una ouija. Estar un poquito atentos y ya veréis que es súper sorprendente. Y no me digas que hay impresoras tridimensionales de estas que te hacen un órgano. Sí. Pues sí, el tema de las impresoras 3D, que ahora se ha puesto muy de moda, que consiste en, conocemos todas las impresoras de texto habituales, que utilizan tinta y van escribiendo palabras en un folio, pero luego lo que surgió después dentro del campo de la ingeniería fueron las impresoras 3D. Lo que hacen son reproducir piezas, reproducir estructuras en 3D con diferentes materiales y las van recreando. Bueno, pues eso que se hace con, por ejemplo, tú puedes ahora mismo imprimirte una casa, ¿no? Con grandes impresoras que existen, te puedes imprimir una casa, directamente va capa a capa. ¿Con qué material? Se utilizan determinadas sustancias, hay tipo, no te voy a decir, pero algo parecido como si fuera el hormigón, por ejemplo, sería la tinta que se puede utilizar. Es más, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, nosotros en el próximo número de la revista lo vamos a tocar, que son impresoras 3D que están pensadas para construir casas en la Luna. Esto es un proyecto que ha estado realizando la Agencia Espacial Europea. Utiliza el propio material de la Luna, porque claro, la idea no es trasladar ladrillos desde la Tierra allí, porque eso tiene un coste importante, sino utilizar como utilizamos los colonos de toda la vida, o como se ha utilizado en los pueblos de toda la vida. El material que tienes más cerca, el barro exactamente, es el que utilizas para hacer tus viviendas. Bueno, pues este proyecto son impresoras 3D, que lo que hacen es cogen el regolito, que es el material, el polvo, digamos, que hay y minerales que existen en la superficie de la Luna, lo estructuran de una determinada manera y con él, a través de una serie de robots y que son los que gestionan estas impresoras, empiezan a construir una especie como de iglús, que son los que van a, en principio, utilizarse como la futura colonia lunar
que va a estar patrocinada por la ESA, ¿no? Lo diré, como la NASA europea. La NASA, ¿no? sí. Entonces, bueno, lo que ocurre es que eso mismo que se está utilizando con materiales se puede utilizar con biología, ¿no? Con células, por ejemplo. Y de esa manera tú vas utilizando lo que denominan biotinta, que sería pues casi célula a célula, ir recreando tejidos. Esto se está haciendo. Y nosotros también en la revista tenemos un artículo de uno de los directivos de una empresa española que se dedica a hacer estos tejidos, ¿sí? Es capaz de hacer casi... Nosotros ponemos fotos, por ejemplo, de cómo hace una nariz, y aparece una nariz hecha, y luego... Una nariz que se implanta en el individuo y se... Exactamente, gente que tiene quemaduras, que tiene algún tipo de deterioro en cutáneos, pues bueno, se puedes generar el tejido y luego lo puedes implantar. Esto se suele combinar también con células madre, que las células madre es otro de los grandes avances que se ha hecho en biología. Son células que permiten que, en función del entorno donde tú hagas el cultivo, una misma célula te puede servir para hacer, por ejemplo, tejido muscular, pero también tejido cardíaco, tejido incluso neuronal. Hay uno de los experimentos que se ha hecho más recientes y que son muy esperanzadores, pero también un tanto inquietantes, es ser capaces de crear a través de células madre un cerebro, un pequeño cerebro. Un pequeño cerebro que iguala las características de un cerebro que esté en unos meses en un feto humano. Eso ya se ha hecho en una universidad. Le falta, por ejemplo, toda la parte, digamos, vascular, todo lo que sería el suministro de sangre, pero sí que todo lo que es la parte neuronal, al parecer, esto creo que fue la Universidad de Chicago, lo han conseguido realizar, y esto ya se está haciendo mucho. Tal es así que ahora mismo hay un problema, y hace poco en la revista Nature hubo un grupo de investigadores, creo que fueron 16, que empezaron a pedirle casi a los filósofos, a los expertos en ética, que les dieran algún tipo de pautas para poder trabajar con este tipo de experimentos, porque se están encontrando que dentro de poco son capaces también de mantener cerebros vivos en laboratorio, o de crearlos, como en este caso, de crearlos de la nada a través de estas células madre, y no saben si esos cerebros pueden tener algún tipo de conciencia o algún tipo de estado mental. Entonces, claro, que tú experimentes con eso ya implica una serie de problemas éticos, porque no estamos hablando de crear un riñón, que también, por ejemplo, con bioimpresoras o con células madre se trata de hacer, riñones, corazones se está tratando de hacer también. Es muy complicado, ¿eh? O sea, ya cuando te metes en órganos tú puedes hacer, como decimos, una oreja, por ejemplo, una nariz, eso es relativamente fácil, según cuentan. Ya órganos más complicados, un hígado es mucho más complicado porque ya intervienen tejidos que son muy heterogéneos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto que comentamos sí que se han conseguido mantener vivos cerebros de animales, de cerdo, por ejemplo, para experimentar con ellos pues fármacos. Y claro, cuando tú lo hagas con seres humanos, generados con células madre, y si estás provocando algún tipo de estado de conciencia, algún tipo de angustia, no se sabe. Lo que te estoy diciendo aparece en el documento de Nature, no estoy aquí inventando nada. Quieren saber cómo tienen que manejarse con esas situaciones. Y bueno, por eso te comentábamos también antes, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos avances en biotecnología nos están abriendo escenarios para los que nuestra forma de pensar, la ética que nosotros venimos arrastrando, la moral, por ejemplo, que emana de muchas religiones, no tiene de momento las respuestas adecuadas, ¿no? Está abriendo muchos debates porque también nos estamos jugando nuestra inmortalidad. Entonces, si nos negamos a hacer experimentos por una cuestión ética con este tipo de cerebros, a lo mejor estamos cerrándonos puertas para vivir más y mejor. Otro asunto sería la inteligencia artificial o la clonación. Si estamos ya ante un panorama que podemos ser casi como dioses, crear... Sí, la clonación es otra, pero aquí yo distinguiría, porque esto de la clonación asociada a la inmortalidad yo creo que es un poco equívoco. Yo creo que las películas nos hablan mucho de la clonación, hablan también, por ejemplo, de una especie de clonación digital, que podamos almacenar todo lo que pensamos, casi en una especie de pendrive, conectarlo a un ordenador y ahí se supone que estaríamos nosotros. Me gustaría aclarar en este sentido que realmente ahí no estamos siendo inmortales. Ahí lo que estamos haciendo es generar una copia de nosotros. Pero si yo me muero, quedará viva mi copia y la disfrutarán otros. A lo mejor para los demás yo sigo vivo, pero realmente mi yo ha muerto conmigo mismo. Por lo tanto, sería casi una especie de inmortalidad simulada. Es una inmortalidad que van a disfrutar los demás, y en el caso, por ejemplo, de la clonación, porque quedará otro yo, pero el original, en el momento que desaparece, y la conciencia que yo tengo ahora mismo, en el momento en el que yo estoy pensando, esa sensación introspectiva de que estoy aquí hablando contigo, eso sucumbe en el momento en el que yo fallezca. Y ya digo, quedará otra cosa, que será a lo mejor exactamente igual que yo,
pero no tiene nada que ver conmigo. 900-137-137 en nuestro teléfono. Pasamos a ese Más Allá 2.0, pero antes es muy curioso la cantidad de películas que se están haciendo últimamente, como si nos quisieran preparar La Isla, nos dicen Passengers, montones de ellas que están hablando de este tipo de historias. Pero ya comentábamos que esto es que nos parece como que es muy reciente, pero yo te comentaba una novela que tiene casi 4.500 años, que es Gilgamesh, donde ya esta persona se dedicaba a recorrer medio mundo buscando la planta de la inmortalidad y al final, de hecho, la encontraba. Eso aparece, se supone que Gilgamesh se considera la primera novela de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo menos es la única que nos ha conservado. Y justamente toca el tema de la inmortalidad. O sea que realmente nos venimos preparando desde hace mucho tiempo y las propias religiones son una respuesta también a la necesidad de explicar el sentido de la muerte, ¿no? Comentabas también una cosa antes que me interesaba señalar cuando hablabas del caso este de la criogenización, ¿no? De una niña, de cómo se coge como una esperanza realmente la criogenización, como antes se cogía o se sigue cogiendo la creencia en una determinada religión. Y es el tema de que nosotros hemos asociado también a la muerte, y esto lo han hecho mucho las determinadas religiones, que la muerte también puede ser un castigo y que puede ser algo injusto. O de alguna manera cuando tú te mueres y has cumplido con todo lo que te manda tu religión y de pronto mueres, pues no lo entiendes muy bien. Cuando ocurre un niño, por ejemplo, dices, bueno, pero ¿qué ha hecho este niño para morir? ¿Por qué Dios permite que muera, ¿no? Eso genera una serie de problemas y también está seguramente en la raíz del origen de la idea de la resurrección, ¿no? Lo que técnicamente un poco dentro de teología se llama teodicea, ¿no? Que es el hecho de que si tú continuamente haces todo lo justo, todo lo que te marca la moral de una determinada religión, cumples estrictamente todo eso, y a pesar de haberlo cumplido, recibes, pues a lo mejor el que está al lado y ha robado, y resulta que es rico y vive feliz, y en cambio tú, cumpliendo todo exactamente, no vives ni feliz y encima se mueren tus seres queridos, eso te hace cuestionarte la propia idea de Dios, ¿no? Y eso seguramente también explicó la idea de que quizás en lugar de premiarte en vida, pues te premiarían en el más allá, ¿no? Y surgió así como una especie casi de coartada psicológica para superar ese shock, ¿no? De no entender muy bien lo que estaba pasando y el sentido de la muerte. Ya. ¿Hay algún sistema que hayan determinado los científicos para alargar la vida? Una serie de normas, buena comida, determinados alimentos, dormir, no sé. Como Fernando Sánchez Dragó decía que tenía un conjunto de pastillas para conservarse como se conserva también. Sí, el cóctel este. Sí, el cóctel que tenía. ¿Hay algún sistema que hayan determinado ya? No tomar, yo no sé. Bueno, por ejemplo, el tema de la dieta sí que parece que influye mucho, eso sí que se sabe. Hombre, por ejemplo, también nosotros hemos ganado mucho en ampliar la vida con el tema de la sanidad, eso ha sido fundamental, ¿no? La higiene, la sanidad, el entender precisamente los mecanismos que conlleva la presencia de microbios, eso ha prolongado mucho, por eso te decía que nosotros hemos pasado, por ejemplo, en España, de esa esperanza de vida de unos 35 años, en 100 años, a casi 80, ¿no? Que tenemos ahora. Y ha sido porque ha mejorado mucho la sanidad, pero también las condiciones higiénicas. Es cierto que, por ejemplo, la dieta, hay un libro que se llamaba Las zonas azules, creo recordar, que trata de localizar en el planeta, en la Tierra, diferentes pueblos donde la mayoría de sus habitantes viven más de 100 años. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos, ¿no? Y sin embargo, cuando se hace el estudio, no coinciden exactamente que, por ejemplo, las dietas o la forma de vida en todos los sitios sean las mismas, ¿no? O sea que parece que no. Y bueno, y tenemos casos, por ejemplo, también de personas centenarias. Hace poco también veían en la televisión una persona centenaria, creo que era de México, y que fumaba, ¿no? O sea que en principio no parece como. No hay normas, ¿no? No hay normas. Yo creo que bueno, también creo que lo decía Marañón, ¿no? Que no hay enfermedades sino enfermos. Pues yo creo que también va mucho en esa línea, ¿no? Pero sí que parece que la dieta, pero no te sabría decir exactamente qué elementos, porque en esto de las zonas azules sí que se analizaron las distintas dietas, se analizaron los distintos hábitos y, por ejemplo, la población, recuerdo, de Okinawa no tenía mucho que ver con, creo que eran era una comunidad también religiosa de Estados Unidos que también no tenía nada que ver y sin embargo llevaba una vida muy distinta. Comía carne, no es que siempre, por ejemplo, ser vegetariano sea bueno, y no estaba muy claro, no hay unos denominadores comunes en todos los casos. Vale. Dicen algunos oyentes que si puedes hablar un poquito más lento, porque tienes tantas informaciones que dar que a veces te pierdes. Más Allá 2.0, entramos en ello, ya veréis qué tema tan curioso, y os vamos a dar, bueno, nuestro invitado os va a dar algunas páginas para que podáis... Comunicarse con el más allá ha sido siempre un anhelo de los seres humanos. A lo largo de la historia se han desarrollado métodos para tratar de conseguirlo.
El espiritismo, la ouija o las psicofonías son algunos ejemplos. Pero hoy y en el futuro, la tecnología nos puede ayudar. Es lo que se ha llamado Más Allá 2.0. Las nuevas tecnologías están transformando nuestra percepción y relación con la muerte de amigos y seres queridos. Comienzan a abrirse paso diferentes modalidades de perdurar en la memoria de los vivos después de morir. El ejemplo más rupturista lo encontramos en la comercialización de aplicaciones informáticas capaces de resucitar digitalmente la psicología aparente de un fallecido. Una suerte de inmortalidad figurada, aunque solo reconocible como tal por los supervivientes, no por el difunto. Conozcamos algo más de ello. 5 minutitos y te quedas un ratito más después. Vale. Hasta ahora se había inventado, se han practicado o se han desarrollado sistemas como el espiritismo, la ouija, psicofonías, etcétera, etcétera, para comunicarse con el más allá. Hay un paso más todavía, ¿no? Sí, si bien todo lo que tú comentas se supone que realmente, o por lo menos los que creen en ello, piensan que están contactando con difuntos reales, las nuevas tecnologías lo que nos están ahora mismo dando la posibilidad es de hacer una especie de contacto con difuntos que han resucitado de una manera simulada, ¿no? Sería una suerte de simulacro. Si algunos, por ejemplo, imagino que muchos de los oyentes conocen la serie Black Mirror, según la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada, se llamaba algo así, creo que era como Ahora mismo vuelvo, y recreaba una situación que es un poco inquietante. Era una pareja en la cual el novio fallecía en un accidente de tráfico, creo recordar, y entonces a la chica, la superviviente, se le daba la opción de poder seguir manteniendo conversaciones con su novio, pero no el real, sino con un novio hecho a través de una inteligencia artificial. Lo que se hacía era que se cogían todo lo que eran los mensajes, los escritos que tenía esa persona en vida en Internet, con todos esos mensajes, esos textos, los blogs, su cuenta de Facebook, de Twitter, etcétera. Con eso se puede recomponer una personalidad, ¿no? Exactamente, porque ahí realmente parte de lo que nosotros somos ahora mismo está fluyendo por las redes sociales, ¿no? Entonces incluso las formas que tengamos de hablar, nuestras coletillas al hablar, si decimos tacos, nuestras faltas ortográficas, todo eso está ahí, ¿no? Es muy nuestro, realmente es un reflejo de lo que somos. Bueno, pues lo que se hacía era que todos esos materiales, todo ese caudal de información, se metía en una inteligencia artificial, en un programa, y entonces, bueno, pues tú empezabas a chatear con esa persona. Bueno, esto que hoy estamos hablando de 2013 y que nos lo ponían en los televisores como ciencia ficción, esto ya existe. Ya hay aplicaciones. Hay el caso concreto de una mujer, en este caso es una empresaria rusa que está afincada en los Estados Unidos, donde le pasó algo parecido a lo de Black Mirror. En este caso no era su pareja, pero sí era una persona con el que conversaba, un amigo con el que conversaba prácticamente todas las noches a través del chat, porque este chico vivía en Moscú. Y bueno, el chico sufrió un accidente de tráfico y murió. Ella se quedó desamparada y de alguna forma, para tratar de recuperar o de recordar esa sensación de esas conversaciones que mantenía con su amigo, cogió todas las informaciones, estamos hablando de en torno a unos 10.000 mensajes que conservaba en el ordenador de este amigo, se llama Roman, y se lo pasó a su equipo de programadores, porque esta mujer se dedica a desarrollar aplicaciones informáticas para, curiosamente, que tú puedas hacer online registros en un restaurante, reservar mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el que te atiende, mientras tú crees que estás chateando con alguien que existe en el otro punto, realmente es una inteligencia artificial. Bueno, pues utilizando ese motor de inteligencia artificial y también el motor de Google, volcaron todo su equipo de programadores, todo ese caudal de mensajes de Roman, y crearon un avatar psicológico, un avatar ahí virtual, que lo ha llamado Réplica, con K, y con el que puede chatear. Y entonces ella chatea
Y contesta inteligentemente, claro, de acuerdo a la personalidad de... Eso es, y además se supone que son, aquí estamos hablando también con sistemas que evolucionan, con sistemas que van con el tiempo incorporando los nuevos elementos de la conversación, por tanto incorporan las novedades que tú le vayas comentando, es decir, que se van adaptando a tu propia vida, no se quedan solamente, digamos, en los datos originales de Roman en el año 2017, sino en la medida en que tú sigues comunicándote con él y te van sucediendo cosas y se las vas contando, él las va incluyendo en la conversación en el futuro. Esta aplicación, ahora mismo tú te la puedes descargar, Réplica, tú buscas Réplica con K en internet o en el Play Store o en el sistema que te las puedes descargar en el móvil. ¿Qué me dices?